científico asistente, a la doctora Galeana, que siempre generosamente acepta nuestras invitaciones, para iniciar en forma, ahora sí, el ciclo de conferencias que hemos organizado durante mayo y junio para conmemorar los 150 años del cambio de nombre de la calle 5 de Mayo. La semana anterior ya tuvimos una ceremonia de inauguración, digamos, y deben recordar, o debieron haber visto en la prensa, que el 5 de mayo, el sábado 5 de mayo, se hizo una caminata de aquí, de afuera de Palacio Nacional y hasta el inicio a Juárez, perdón, que tuvo como trayectoria principal precisamente la calle 5 de Mayo. Estamos festejando precisamente ese sesquicentenario. Y bueno, hoy nos complace que inaugure la serie de charlas la doctora Patricia Galeana, amiga de todos nosotros, amiga del recinto y de muchos de ustedes, a quien agradezco nuevamente su presencia. La doctora Galeana es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y de diversas instituciones nacionales e internacionales. Actualmente es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es presidenta y fundadora de la Asociación de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, autora de 15 libros, coordinadora y coautora de 34 obras, coautora de 54 volúmenes, ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia diplomática, política y de género, en las que se refieren al periodo de la Reforma, la Intervención Francesa, el Segundo Imperio. Ha publicado 9 libros como autora, 8 como coordinadora y coautora, 5 como coordinadora y 21 como autora. Pero bueno, sobre todo saben que la doctora Galeana es especialista justamente en este periodo y nos complace que inaugure esta serie de charlas. Sean todos bienvenidos y buenas tardes. Pues déjenme decirles que siempre me gusta venir a este santuario, porque es el recinto a Juárez. Claro, van a decir, es una blasfemia que hable de santuario, porque es un tema religioso, y bueno, pero nosotros se lo dedicamos al más grande estadista que ha tenido nuestro país, y que, bueno, hoy además estamos celebrando el centenario. Bueno, una parte es el 150 aniversario de que la calle toma el nombre del 5 de mayo, pero también estamos celebrando el centenario de que se celebre el 15 de mayo, el día de hoy, el Día del Maestro. Entonces, aunque esto no estaba en el tema, ¿verdad?, pero yo creo que es importante que ustedes sepan que este centenario se debe a 2 diputados de la 27 legislatura que en septiembre de 1916 propusieron que hubiera esta celebración. Uno era el teniente la iniciativa, eso se quitó, pero quedó todo lo demás, y don Venustiano Carranza celebró hace 100 años por primera vez el Día del Maestro. Así es que, y como a mí lo único que me ha gustado es ser maestra en la vida, esa ha sido mi aspiración máxima, pues, y le titulé a mi conferencia Las celebraciones de la victoria, porque esa es la razón de que celebremos el 5 de mayo, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en América Latina. Y vamos a ver por qué. Ya sabemos que nuestro país tiene una posición geoestratégica que la hizo ser presa del acoso internacional. Entonces, en 1829, pues vino el intento de reconquista,
Y aun cuando este intento no fructificó y España no pudo reconquistar a la que era la joya de la corona española, la única Nueva España, de todas maneras no otorgó la independencia sino hasta 1836. Y en 1836, que es cuando finalmente España reconoce la independencia de México, es el mismo año en el que Texas se independiza y empieza el conflicto con Estados Unidos. Primero, Texas es un país independiente hasta 1845 y en 45 se anexa a Estados Unidos y empieza la disputa por cambiar la frontera que debería de haber, que está en el mapa Ada Moniz, que he tenido en mis manos en el Archivo General de la Nación. Estaba marcada esa frontera en el Río de las Nueces y no en el Río Bravo, como ellos la quisieron correr. Y con este pretexto, pues vendrá la invasión y la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México. Pero en el ínterin, Francia quiso tener también ya una intervención en este país que incluso tiene forma de cuerno de la abundancia. Entonces, pues desde Humboldt y después hasta Chevalier en tiempo de Napoleón III, difundieron que era un país inmensamente rico. Entonces, bueno, pues las diferentes potencias quisieron tomar el lugar que había tenido España. Inglaterra, pues se adueñó de minas, metió sus manufacturas, préstamos ruinosos. Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio nacional, de este cuerno de la abundancia, y Francia quería también intervenir en México y ponerle un dique a Estados Unidos. Pero como ustedes ven, pues todas estas fueron realmente derrotas. O sea, si nos vamos a las derrotas, podemos empezar por la derrota que fue muy dolorosa, la derrota que sufrieron los pueblos originarios de estas tierras, por los europeos, por los españoles, y después de que viene la independencia, bueno, pues vienen todas esos ataques de estas otras potencias que no van a ser victoriosas, porque en 1838, este primer intento de intervención francesa, no fructificó en cuanto a que no decidieron avanzar para ocupar el país, porque los ingleses les pusieron el alto. Llegó una escuadra inglesa al puerto de Veracruz para ser intermediaria en que acabara el conflicto, que era un conflicto, como ustedes saben, inocuo por una deuda mínima que Francia exigía que se le pagara. Finalmente se le pagó, aunque en plazos y no como ellos querían, todo al contado, digamos, pero pues habían sido realmente momentos aciagos. El Estado mexicano estaba en plena formación y entonces viene después de la guerra entre liberales y conservadores por estos dos proyectos de nación, el que quiere la secularización y el que quiere mantener los estamentos y los privilegios pues, que heredaron de la colonia las élites del ejército y de la iglesia. Pues viene la moratoria, y esta moratoria de pagos que se había pedido el presidente Juárez por 2 años para rehacer a la economía, es aprovechada por Francia para intervenir y hacer un proyecto que había planteado Maurice de Talleyrand desde principios de siglo. O sea, se lo había planteado desde tiempos de Napoleón I. Maurice de Talleyrand lo mismo gobernó para los monarcas que para el emperador Napoleón I, y la idea era poner un retén
a Estados Unidos para que éste no se apoderara de todo el continente. Y había habido desde la independencia dos proyectos de nación, como recordarán. Por una parte, la idea de que la estabilidad política se iba a conseguir con una monarquía, y bueno, esta primero fracasó con Iturbide, pero la idea permaneció latente y se va a tomar fuerza, sobre todo con Gutiérrez de Estrada a partir de 1840, en la que va a escribir su célebre carta señalando que solo a través de la monarquía se va a poder lograr que México sea reconocido internacionalmente como un Estado fuerte y sea respetado. Esta idea de la monarquía va a ser apoyada por la Iglesia, por la jerarquía eclesiástica, y pues el momento de la intervención francesa va a ser aprovechado por pues la Iglesia Católica para que se deroguen, este era el objetivo, que se deroguen todas las leyes de reforma que había dado Juárez. O sea, la Iglesia Católica, inclusive la Bastida, el arzobispo de México, va a ver a Maximiliano y apoyan a la intervención francesa con repiques de campanas en cada triunfo que tienen los franceses, porque la idea es que vienen a derogar todo lo hecho por la República Liberal Juarista. La situación económica, bueno, pues era muy difícil. Se le debía, a quien más se le debía era a los ingleses, más de 68 millones de pesos, a los españoles 8 millones, y a Francia, en realidad, solamente se le debían 875,000 pesos, ni siquiera 1 millón de pesos. Lo que pasa es que Miramón había contraído los bonos Jecker, que ascendían a casi 2 millones, y desde luego los franceses exigían que los pagara México, pero la República no iba a pagar las deudas contraídas por sus enemigos, ¿verdad?, en plena guerra civil de reforma. El hecho es que se presentó a los franceses como los salvadores de la religión, de una religión que nadie perseguía, porque Juárez mismo fue católico, y los franceses estaban seguros de que con el apoyo de la Iglesia, pues su entrada a México iba a ser una entrada triunfal, un desfile triunfal. Ya ahí ven ustedes un texto de el conde de Lorenzé, de Carl Fernand Latreille, que habla de la superioridad de la raza. O sea, definitivamente ellos, como europeos, consideraban que pues este pueblo mexicano era un pueblo que estaba asentado en un territorio inmensamente rico, pero que era nefasto. Inclusive hay otro general francés como Bazaine que dice que lo único que está mal en México son los mexicanos, que el territorio es maravilloso. Entonces, pues van a venir los desembarcos y va a llegar a tener Francia aquí a 40,000 hombres, que pues va a tener que retirar después de un fracaso estruendoso. Pero el primer momento en el que un ejército que era invicto, porque en ese momento el ejército francés había participado en todas las guerras, había estado en la guerra de Crimea, en la célebre batalla de Sebastopol, que fue terrible. Es más, el conde de Lorenzé había estado en Sebastopol, con lo que se le quitó
fuerza a Rusia y Francia se convirtió pues en el árbitro de la política europea. Entonces, este desfile militar que esperaba Lorenzé, que no era ningún principiante ni se estaba mandando a un general de segunda a esta empresa, pues va a ser detenido por el ejército mexicano al mando de Ignacio Zaragoza. Esto fue una verdadera sorpresa, déjenme decirles, para ambos ejércitos. Lorenzé no daba crédito, fue rechazado en 3 ocasiones y Zaragoza también no dejó de sorprenderse, puesto que hay una carta que también he tenido oportunidad de tener manuscrito en la mano, que escribió Porfirio Díaz a su hermana, relatando cómo los había convocado Zaragoza la noche anterior, 4 de mayo, para decirles que debían estar preparados para el sacrificio, esto es, para la muerte, pero que no podían dejar que a un país de 8 millones de personas fuera a entrar de rondón hasta la capital un ejército de unos cuantos miles de hombres, y que por la dignidad de la patria tenían que estar preparados para el sacrificio. Evidentemente, los exhortos que hace Zaragoza son realmente conmovedores y siempre vale la pena recordarlos cuando les dice: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros son los primeros hijos de México. Y bueno, así se portaron esos soldados que lograron esta victoria, que fue fundamental precisamente porque fue una victoria después de una serie de derrotas que había sufrido nuestro país. Esta victoria hizo que Zaragoza escribiera al presidente Juárez que las armas mexicanas se han cubierto de gloria, y pues logró repeler no solo 3 veces a este ejército bien comido, bien equipado, con las mejores armas en ese momento, experimentado, triunfador en todas las batallas anteriores que había tenido, y no solo lo rechazó 3 veces, sino que después ya el propio ejército no quiso enfrascarse en otra batalla hasta que se replegó a donde había llegado, y esto detuvo 1 año el avance de los franceses, porque desde luego pues Lorenzé exageró todo lo que había pasado. En su parte militar dice que hubo como 1000 mexicanos muertos, cosa absolutamente falsa, que ellos nada más habían tenido 177 bajas. Zaragoza, en ese momento ustedes comprenderán que en estos primeros partes no se tienen todos los datos exactos. Zaragoza reportó 400 efectivos entre muertos y heridos, y calculó que los franceses habían perdido entre 600 o 700 hombres. Lo que sabemos es que realmente el ejército de Oriente, después de cotejar todos los informes, los partes de los diferentes militares que participaron, en realidad fueron 83 muertos y 215 heridos y 12 desaparecidos. De las pérdidas francesas hay diferentes cifras, aún en investigaciones de historia militar muy recientes que han tratado de desentrañar exactamente cuántos fueron. Bueno, pues hay fuentes que nos reportan que hubo 476 muertos, otros dicen que no, que fueron 117,
que fueron 345 heridos y que por eso se hace ese cálculo. En fin, el hecho es que fue una derrota, como la quieran ver, del ángulo que quieran. Y esto sí es muy importante destacarlo, porque nosotros propendemos, como tenemos también esta raíz hispana, a la autodenigración. Yo tengo amigos españoles y llega uno a España y los españoles siempre le dicen, no, es que esto no podría pasar más que en España porque estamos muy mal y ahora el PP y el PSOE están perdiendo y Ciudadanos y Podemos están por arriba y bueno, nunca habíamos estado peor, etcétera, etcétera. Es muy de los españoles. Y bueno, yo creo que algo de herencia también nos tocó, porque aquí se ha dado todo tipo de explicaciones. Claro, sobre todo la historiografía, que tiene una tendencia política conservadora, a decir, bueno, me tocaba leer un texto que dice que porque llovió, que por eso no pudieron ganar los franceses. Digo, bueno, es que esto es ridículo. Unos personajes acostumbrados a la nieve y que a alguien se le ocurra decir que por una lluvia fue que no pudieron tomar los fuertes. Y bueno, otros dicen que porque eran pues militares que no eran importantes los que habían venido aquí, como no, o sea, Lorenzo había estado en Sebastopol, que fue la batalla de batallas en ese momento. Y finalmente, ¿qué es lo que demuestra todo esto? Pues que no nos podemos creer la victoria. De ese tamaño esos textos son, ¿verdad? Pero esta victoria, pues sí, tuvo una trascendencia continua, bueno, podemos decir que mundial, porque desde luego en Europa tampoco lo podían creer. Napoleón, bueno, después de estos partes de Lorenzé, pues fue a pedir al Congreso miles más de hombres y recursos para venir a alabar el honor de Francia, etc. Y la victoria se celebró en cuanto se supo de ella en diversas partes, no solo de nuestro país, y para nuestro país fue fundamental porque siempre se tuvo confianza en que si había habido una victoria, podía haber la segunda, podía haber la victoria final. Y desde luego, Juárez cobró conciencia de la importancia de este hecho y de difundirla, y entonces hubo celebraciones desde la misma noticia de la batalla. Bueno, en 62, el siglo XIX, inicia una suscripción para regalarle una espada de oro a Zaragoza, pero he aquí que Zaragoza muere en septiembre del mismo año de la batalla de Tifo. Había ido a felicitar a sus tropas, a las diferentes poblaciones, y allí adquirió la enfermedad y murió, como muy bien escribió Juárez, cuando más lo necesitaba la patria. Se le declaró benemérito de la patria a Zaragoza, y a Puebla se le puso el nombre desde el propio año de 62, después de la muerte de Zaragoza, de Puebla de Zaragoza. Y hubo celebraciones sobre esta victoria en ese mismo año en diferentes lugares, pero quiero destacar que en San Luis Potosí, en memoria de Zaragoza, se cambió, antes de que se pusiera aquí en la Ciudad de México. Acuérdense que, bueno, pues la Ciudad de México era conservadora, y entonces el gobierno, por eso se tuvo que ir el gobierno de Juárez hasta el norte del país, porque aquí había muchas simpatías por la intervención francesa, tenía una gran fuerza la Iglesia Católica, pero en San Luis Potosí se le puso el nombre de Zaragoza, y de 5 de mayo
a sus calles de la Concepción y la Merced en noviembre de 1862 en San Luis Potosí. Juárez condecoró, ¿se acuerdan que es el primer lugar donde él lo declara capital de la República cuando sale de la Ciudad de México porque vienen los franceses? Y va a condecorarse a todos los participantes en Puebla y también en el encuentro que hubo en Aputzingo, y se da desde diciembre de 1862 la primera representación de la batalla del 5 de mayo, tradición que se ha seguido en algunas de nuestras poblaciones hasta la fecha. Se estableció desde luego que era fiesta nacional y fue celebrada pues, en 1863 en un momento aciago, porque en el discurso que da José María Iglesias en la Alameda, en la primera celebración del 5 de mayo, dice que esta fecha cobra más sentido cuando en esos mismos momentos que están celebrando la batalla de Puebla, Puebla está sitiada por los franceses. Y unos días después va a capitular Puebla y van a recibir a Forey. Fue sustituido Lorenzé por Forey, que va a ser recibido en catedral bajo palio, en un gran Te Deum, celebrando la victoria de los franceses. Entonces, en efecto, esta celebración cobra una gran significación porque se vuelve una forma de resistencia de la República, de lucha de los republicanos liberales, y entonces pues se recuerda que se está luchando por una segunda independencia de los franceses, y se van a fundar juntas patrióticas. Por otro lado, trabajando en las minas, trabajando en diferentes lugares, y tomaron tal arraigo que por eso se siguieron celebrando hasta que el propio gobierno de Estados Unidos reconoció la importancia de la celebración. Desfiles en Nueva York, por ejemplo, del 5 de mayo, que desde luego ahora en la era Trump todo esto se ha pues desterrado de las costumbres porque hay una política pues claramente anti-mexicana y racista, desde luego, absolutamente racista. Y entonces pues ya en las siguientes conferencias les darán todos los detalles de que se le haya puesto el nombre de 5 de mayo justo por el presidente Juárez, que decretó el establecimiento de esta calle para conectar la Plaza de la Constitución a la altura poniente de la Catedral Metropolitana con el Palacio de Bellas Artes y con la Alameda Central. Y en 1905 se hizo una ampliación de la calle y pues sigue siendo sin duda una de las calles pues más importantes del centro histórico de México. Y bueno, esta trascendencia de la batalla del 5 de mayo pues fue definitiva para el imperio de Napoleón III, porque quien había escrito que la página más gloriosa de su reinado iba a ser el imperio que establecería en México, pues fue el inicio de su caída. Muchísimas gracias por su atención.